¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy tenemos nuevamente un encuentro con los libros apócrifos. Recordamos antes de hacer la lectura que la Sagrada Escritura tiene 4 evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que son llamados evangelios canónicos y que fueron escritos en tiempo de Cristo. ¿Por quiénes? Por personas que lo conocieron, por personas contemporáneas a él. Y a diferencia de los evangelios canónicos, después de muchos años, muchos años, algunas otras personas que no fueron contemporáneas a Cristo, que ni siquiera lo conocieron, comenzaron a escribir historias bonitas, fantásticas, interesantes, pero que no tienen que ver con la realidad. Precisamente por eso no fueron incluidas dentro de la Sagrada Escritura. De tal manera que los apócrifos son historias interesantes, pero la mayoría de ellas fueron escritas a partir del siglo II después de Cristo e incluso mucho tiempo después. Y yo te diría que seguramente has visto algo apócrifo en los últimos días. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estas películas del Niño Jesús son también apócrifas. El director que las hizo, el escritor que hizo el guión, no fueron contemporáneos de Cristo y sin embargo fueron haciendo su propia versión, seguramente inspirados en algo de los evangelios canónicos, mezclado con los evangelios apócrifos, le echan además de su propia cosecha y entonces tenemos una historia que a mucha gente le podría gustar. Ay, padre, me gustó mucho la historia del niño Jesús. Sí. Sin embargo, esta historia que te gustó a ti no es una historia verdadera porque lamentablemente fue hecha con situaciones totalmente ajenas a lo que realmente vivió nuestro Señor Jesucristo. Hay varios evangelios sobre la infancia de Jesucristo y hoy te voy a compartir el llamado Evangelio de Santo Tomás. Evidentemente no lo escribió el apóstol Santo Tomás, pero acuérdate que quienes escribieron los evangelios apócrifos, para que la gente creyera que eran muy antiguos, le pusieron algún nombre de algunos de los apóstoles. Así que Evangelio de Santo Tomás, que no fue escrito por Santo Tomás. ¿Por quién fue o por quiénes fue escrito este evangelio? Los estudios nos dicen que fue escrito por una corriente o un grupo gnóstico o también por un grupo maniqueo, que son grupos ajenos al catolicismo, ajenos a un cristianismo primitivo, verdadero y auténtico. ¿De qué nos va a hablar el Evangelio de Santo Tomás especialmente? Va a insistir en que el niño Jesús tenía ya poder para hacer milagros antes de su etapa adulta, antes de haber recibido el Espíritu Santo después de su bautismo y por supuesto antes de su primer milagro mencionado en los evangelios canónicos, que fue el milagro de las bodas de Caná. Por lo tanto, prepárate para escuchar historias de este niño que hace milagros por aquí, por acá, por allá. Historia muy bonita, en la que, repito, se inspiraron muchos directores de películas sobre el niño Jesús, pero que, pues, lamentablemente son fantasiosas. ¿Y por qué las escribieron y por qué las filman? Bueno, porque hay mucha gente que a lo mejor como a ti te interesaría mucho saber qué pasó con ese niño Jesús, qué hacía, cuáles eran sus travesuras, qué es lo que lo hacía enojar. Bueno, esta curiosidad de mucha gente es la que hace precisamente que aparezcan estas imágenes, o mejor dicho, estas historias que también se van a convertir en imágenes, porque los artistas plásticos, pintores, escultores y cineastas actualmente son personas a las que les interesa mucho este mundo de las imágenes y las historias apócrifas. Vamos a comenzar. Capítulo 1. Preámbulo. Yo, Tomás, israelita, vengo a anunciarles a todos ustedes, mis hermanos, entre los gentiles, para que los conozcan, los actos de la infancia y los prodigios de nuestro Señor Jesucristo, cumplidos por Él después de su nacimiento en nuestro país. Y he aquí cuál fue su comienzo. Así que se presenta Tomás, supuestamente, para hablarles de esto. Capítulo 2.
gorriones hechos con barro. El niño Jesús, de 5 años de edad, jugaba en el vado de un arroyo y traía las aguas corrientes a posar y las tornaba puras enseguida y con una simple palabra las ordenaba. Primer milagro. Transforma las aguas, ¿verdad? Corrompidas, las aguas revueltas, vamos a decir, en aguas puras. Y amasando barro, formó 12 gorriones e hizo esto un día de sábado. Y había allí otros muchos niños que jugaban con él. Y un judío que había notado lo que hacía Jesús fue acto seguido a comunicárselo a su padre José. Fue a chismosearle, fue a acusarlo con San José y le dijo: «He aquí que tu hijo está cerca del arroyo y habiendo amasado barro, ha compuesto con él 12 gorriones y ha profanado el sábado». Recuerdas que los judíos no podían trabajar en sábado. Y José se dirigió al lugar en que estaba Jesús, lo vio y le gritó: «¿Por qué haces en un día de sábado lo que no está permitido hacer?». José regañando al niño Jesús. Pero Jesús, dando una palmada y dirigiéndose a los gorriones, exclamó: «¡Volad!». Y los pájaros abrieron sus alas y volaron piando con estruendo. Y los judíos quedaron atónitos ante este espectáculo y fueron a contar a sus jefes lo que habían visto hacer a Jesús. Capítulo 3. Muerte del hijo de Anás. Y el hijo de Anás, el escriba, se encontraba allí y con una rama de sauce dispersaba las aguas que Jesús había reunido. Y Jesús, viendo lo que ocurría, se encolerizó y le dijo: «Insensato, injusto e impío, ¿qué mal te han hecho estas fosas y estas aguas? He aquí que ahora te secarás como un árbol y no tendrás ni raíz, ni hojas, ni fruto». E inmediatamente aquel niño se secó por entero. Y Jesús se fue de allí y volvió a la casa de José. Pero los padres del muchacho muerto lo tomaron en sus brazos llorando su juventud y lo llevaron a José, a quien reprocharon tener un hijo que hacía tales cosas. Ya aquí vemos por qué este evangelio va en contra de los evangelios de la Sagrada Escritura, porque aquí vemos a un niño Jesús vengativo, a un niño Jesús que castiga a alguien que ha hecho algo en contra de lo que Jesús había hecho, porque Jesús había calmado las aguas, les había dado un orden, y llega este hijo de Anás y las revuelve otra vez. El niño se enoja, no puede controlar el coraje y entonces manda que se seque. Creo que los milagros que hizo Jesucristo no fueron de ninguna manera para ocasionar daño, como en este caso, sino siempre para buscar la salud corporal y espiritual. Capítulo 4. Castigo infligido por Jesús a un niño. Otra vez, Jesús atravesaba la aldea y un niño que corrió chocó con su espalda y Jesús, irritado, exclamó. Otra vez volvemos a ver a un niño Jesús impaciente, colérico, enojado, sin capacidad de controlar sus emociones, exclamó: «No continuarás tu camino». Y acto seguido, el niño cayó muerto. Y algunas personas que habían visto lo ocurrido se preguntaron: ¿de dónde procede este niño que cada una de sus palabras se realiza tan pronto? Y los padres del niño muerto fueron al encuentro de José y se le quejaron diciendo: «Con semejante hijo no puedes habitar con nosotros en la aldea, donde debes enseñarle a bendecir y no a maldecir, porque mata a nuestros hijos». Bueno, aquellos padres tenían hasta cierto punto razón. Y aquí le echan la culpa a José: «Tú lo has enseñado mal, tú lo has maleducado. En lugar de enseñarle a bendecir, lo has enseñado a maldecir». O sea que hasta el pobre José carga con esta situación de este evangelio. ¿Qué va a hacer José? Capítulo 5. José reprende a Jesús. Y José tomó a su hijo aparte y lo reprendió diciendo: «¿Por qué obras así? Estas gentes sufren y nos odian y nos persiguen». Y Jesús respondió: «Sé que las palabras que pronuncias no son tuyas. Sin embargo, me callaré a causa de ti, pero ellos sufrirán su castigo». Y sin demora, los que lo acusaban quedaron ciegos. Otra vez, un milagro.
que ocasiona males y daños en lugar de bienes. Y los que vieron esto vacilantes y atónitos decían de Jesús que toda palabra que pronunciaba buena o mala se cumplía y producía un milagro. Y cuando hubieron visto que Jesús hacía cosas semejantes, José se levantó, lo agarró por la oreja y se la estiró con fuerza. Ahí tenemos a un José que, como muchos padres de familia en aquel tiempo, reprenden a sus hijos por haber hecho algo malo. Fíjate, aquí José entiende que el niño ha hecho algo malo y resulta que Jesús no sabe que está haciendo algo malo. Yo creo que esto también te hace entender por qué este evangelio es apócrifo. Pero el niño se enfadó porque le jalaron la oreja y dijo: bien fácil te es buscar sin encontrar y acabas de obrar como un insensato. ¿Ignoras que no te pertenezco? No me hagas daño. Aquí Jesús desconoce al padre terreno que ha tenido. No te pertenezco. Bueno, de alguna manera Jesús sí pertenecía a José en cuanto a familia, no en cuanto a hijo de Dios, pero sí en cuanto a alguien que tenía que someterse a la autoridad de sus padres. Capítulo 6. Exposición del alfabeto. Y un maestro de escuela llamado Zaqueo, que se encontraba allí, oyó a Jesús hablar así a su padre y lo asombró mucho que un niño se expresase de aquella manera. Y algunos días después se acercó a José y le dijo: tienes un hijo dotado de buen sentido e inteligencia. Confíalo a mi cuidado para que aprenda las letras, y con las letras le enseñaré toda ciencia. Y también le enseñaré a saludar a los mayores, a honrarlos como antepasados, a respetarlos como padres y a amar a los de su edad. Y le escribió todas las letras del alfabeto, desde alfa hasta omega, muy puntualmente y con toda claridad. Se refiere al alfabeto griego. Mas Jesús, mirando a Zaqueo, le dijo: tú, que no conoces la naturaleza de alfa, ¿cómo quieres enseñar a los demás la beta, que es la segunda letra del alfabeto? Hipócrita, enseña primero el alfa si sabes, y después te creeremos respecto a la beta. Luego se puso a discutir con el maestro de escuela sobre las primeras letras y Zaqueo no pudo contestarle. Y en presencia de muchas personas, el niño dijo a Zaqueo: observa, maestro, la disposición de la primera letra y nota cómo hay líneas y un rasgo mediano que atraviesa las líneas que tú ves comunes y reunidas, y cómo la parte superior avanza y las reúne de nuevo triples y homogéneas principales y subordinadas de igual medida. Tales son las líneas de alfa. Bueno, así es la letra alfa. Capítulo 7. Perplejidad de Zaqueo. Y cuando Zaqueo, el maestro de escuela, oyó al niño exponer las alegorías tan numerosas y tan grandes de la primera letra, quedó atónito ante tal respuesta y ante tal enseñanza, y dijo a los asistentes: desventurado de mí, ¿a qué extremo me veo reducido? Me he cubierto de vergüenza al traer a mi escuela a este muchacho. Así pues, hermano José, te ruego que te lo lleves contigo, porque no puedo soportar la severidad de su mirada ni penetrar el sentido de su palabra en modo alguno. Este niño no ha nacido en la tierra, es capaz de domar el fuego mismo, y quizás ha sido engendrado antes de la creación del mundo. ¿Qué vientre lo ha llevado? ¿Qué pecho lo ha nutrido? Lo ignoro. Ay, amigo mío, tu hijo me pone fuera de mí y no puedo seguir su pensamiento. Me he equivocado en absoluto. Yo quería tener en él un discípulo y me he encontrado con que tengo en él un maestro. Me doy cuenta de mi oprobio, amigos míos, porque yo, que soy un viejo, he sido vencido por un niño, y no me queda sino abandonarme al desaliento o a la muerte a causa de este niño, ya que no puedo, en este momento, mirarlo cara a cara. ¿Qué responderé cuando digan todos que he sido derrotado por un pequeñuelo? ¿Y qué podré explicar acerca de lo que él me ha dicho de las líneas de la primera raya? No lo sé, amigos míos, por cuanto no conozco ni el comienzo ni el fin de este niño. Así pues, hermano José, te ruego que lo lleves contigo a tu casa,
es algo muy grande sin duda, un Dios, un ángel o algo parecido. Bueno, este fragmento tiene algo que ver, perdón, un poquito de agua por si se me seca la boca. Este fragmento tiene algo que ver inspirado en el momento en que Jesús discute con los maestros de la ley en el templo, de discusión de la cual no menciona nada la Sagrada Escritura. Seguramente esta parte está inspirada en esta parte del Evangelio que nos narran los Evangelios canónicos. Capítulo 8. Conclusión de la historia de Zaqueo. Y mientras los judíos daban consejos a Zaqueo, el niño rompió a reír y dijo: Ahora que tu aventura produce sus frutos y que los ciegos de corazón ven, he aquí que yo vengo de lo alto para maldecirlos y para llamarlos a lo alto como me lo ordenó el que me había enviado a causa de vosotros. Y cuando el niño hubo acabado de hablar, enseguida todos los que habían caído antes bajo su maldición quedaron curados. Y nadie desde entonces se atrevió a provocar nunca su cólera por miedo a que los maldijese y los hiriese de enfermedad. Curioso que en el capítulo 8 Jesús se burla del maestro y de muchas otras personas riéndose. Y también, qué feo que la gente no se atreve a provocar su cólera por miedo a la maldición. En lugar de decir, Jesús invita a que lo sigan por amor, la gente tiene miedo. Capítulo 9. Niño caído de una terraza. Algunos días después, Jesús jugaba en una terraza sobre lo alto de una casa, y uno de los niños que jugaba con él cayó de la terraza y murió. Y viendo esto, los demás niños huyeron y Jesús quedó solo. Y habiendo llegado los padres del niño muerto, acusaron a Jesús de haberlo hecho caer. Jesús les dijo: Yo no hice tal cosa, y lanzaron acusaciones contra él. Mas Jesús se tiró de la terraza abajo, se detuvo cerca del cuerpo del niño muerto y gritó con gran voz diciendo: Zenón, porque tal era su nombre, levántate y dime, ¿soy yo quien te hizo caer? Y habiéndose levantado inmediatamente, el niño repuso: No, Señor, tú no me has hecho caer, sino que me has resucitado. Y los espectadores del lance quedaron conmovidos de asombro, y los padres del niño glorificaron a Dios por el milagro realizado y adoraron a Jesús. Capítulo 10. Resurrección de un joven. Pasados otros cuantos días, un joven cortaba leña en las proximidades del pueblo, y he aquí que su hacha le cortó la planta del pie y murió, por haber perdido toda su sangre. Y como ello produjera una aglomeración y un tumulto de gentes, el niño Jesús corrió también allí, y haciéndose sitio, atravesó la multitud y tomó el pie herido del joven, que enseguida quedó curado, y dijo al joven: Levántate, sigue cortando leña y acuérdate de mí. Y la multitud, al ver lo que había pasado, adoró al niño diciendo: Verdaderamente el Espíritu de Dios reside en ti. Segunda resurrección es la que acabamos de escuchar. Capítulo 11. Jesús en la fuente. Y cuando tenía 6 años, su madre le dio un cántaro y lo envió a traer agua para llevarla a casa. Pero habiendo tropezado el niño con la multitud, el cántaro se rompió. Entonces Jesús, extendiendo la túnica que lo cubría, la llenó de agua y la llevó a su madre. Y su madre, reconociendo milagro tal, lo abrazó y guardó en su corazón los misterios que veía cumplidos. Este capítulo está inspirado en otro evangelio apócrifo donde Cristo rompe el cántaro, pero el agua, aun cuando el cántaro está roto, el agua no se cae. Por ejemplo, este tema, esta pintura, está en una de las capillas de la Catedral de México, el niño con el cántaro roto. Capítulo 12. Milagro del grano de trigo. Otra vez en la época de la siembra, el niño salió con su padre para sembrar trigo en su campo, y mientras su padre sembraba, el niño Jesús sembró también un grano de trigo.
salto la parte de las ilustraciones para continuar. Y una vez lo hubo recolectado y molido, obtuvo 100 medidas, y llamando a la granja a todos los pobres de la aldea, les repartió el trigo, y José se quedó con lo que aún restaba. Y Jesús tenía 8 años cuando hizo este milagro. Bueno, por lo menos un milagro en el que se habla de generosidad y de bondad. Capítulo 13. Milagro de las 2 piezas de un lecho. Y su padre era carpintero y hacía en aquel tiempo carretas y yugos. Y un hombre rico le encargó que le hiciese un lecho. Mas habiendo cortado una de las piezas más pequeñas que la otra, no sabía cómo solucionarlo. Entonces el niño Jesús dijo a su padre José: pon las 2 piezas en el suelo e iguálalas por tu lado. Y José procedió como el niño le había indicado. Y Jesús se puso al otro lado, tiró de la pieza más corta y la tornó igual a la otra. Y su padre José, viendo aquello, quedó admirado y abrazó a Jesús diciendo: felicitarme puedo de que Dios me haya dado este niño. Bueno, aunque este milagro es bonito, pues se habla de un San José mal hecho, un San José descuidado, que no ponía atención en su trabajo y por esta razón había cortado equivocadamente una pieza. Pero el niño Jesús lo resolvió. Creo que José no haya sido una persona descuidada, como aquí lo menciona, sino un padre ejemplar para Cristo. Capítulo 14. Relaciones con un segundo maestro. Viendo José que el niño crecía en edad y en inteligencia, y no queriendo que permaneciese iletrado, lo llevó a un segundo maestro, y este maestro dijo a José: le enseñaré primero las letras griegas y luego las hebraicas. El hebreo es el idioma que hablan los judíos, porque el maestro conocía la inteligencia del niño. Sin embargo, después de haber escrito el alfabeto, se ocupó largamente de Jesús, y Jesús no le respondió hasta que le advirtió: si eres verdaderamente un maestro y conoces bien el alfabeto, dime primero el valor de alfa, y yo te diré luego el de beta. Pero el maestro, irritado, le pegó en la cabeza, y el niño en su dolor lo maldijo, y aquél cayó exánime con la faz contra tierra. Y el niño volvió a casa de José, que quedó muy afligido, y recomendó a su madre: no le dejes pasar de la puerta, porque cuantos le encolerizan quedan heridos de muerte. Qué tremendo que José tenga que hacer una advertencia de este tipo. Capítulo 15. Jesús confunde a un tercer maestro. Y algún tiempo después, otro maestro que era pariente y amigo de José le dijo: tráeme al niño a la escuela, que quizás podré por la dulzura enseñarle las letras. Y José le contestó: si tienes valor, hermano, llévalo contigo. Y lo llevó con temor y repugnancia, y el niño iba con placer. Y entrando decididamente en la escuela, encontró un libro sobre un pupitre, y tomándolo, no leía los caracteres que en él se encontraban, sino que, abriendo la boca, hablaba conforme a la inspiración del Espíritu Santo. El niño Jesús llega, no lee lo que está en el libro, sino simplemente, casi con tocarlo, habla lo que dice el libro. Y enseñó la ley a los presentes, y juntándose una gran multitud, lo rodeaba, lo escuchaba, y se admiraba de la belleza de sus descripciones, de lo exacto de sus discursos, y de que un niño como él se expresase de tal manera. Al oír esto, José, espantado, fue a la escuela temiendo por la salud del profesor, y el maestro dijo a José: sabe, hermano, que yo he tomado al niño por discípulo, pero está lleno de sabiduría y de gracia. Condúcelo, yo te lo ruego, a tu domicilio. Y cuando el niño hubo oído estas palabras, sonrió y le dijo: puesto que has hablado bien y has dado buen testimonio, sea por tu causa curado quien fue herido. Y enseguida
el otro maestro fue curado y José volvió con el niño a casa. Aquí interesante que el maestro tercero no trata de enseñarle nada, sino que Jesús simplemente entra y ve el libro que está en el pupitre y empieza a hablar de él. Evidentemente se trataba de un libro de las Sagradas Escrituras. Capítulo 16. Jacob curado de una mordedura de víbora. Y José envió a su hijo Jacobo a cortar madera, y el niño Jesús lo seguía. Aquí me detengo. El Evangelio retoma otro Evangelio apócrifo donde se dice que José tenía ya otros hijos y entre ellos uno se llamaba Jacobo. Y mientras Jacobo trabajaba, una víbora le mordió en la mano. Y como sufría y parecía herido de muerte, Jesús se aproximó y le sopló en la mordedura y enseguida cesó el dolor y murió el reptil y al instante Jacobo quedó sano y salvo. Capítulo 17. Resurrección de un niño. Más tarde murió un niño y en la vecindad y su madre lloraba mucho. Y Jesús oyó el clamor de su gran dolor y se apresuró a acudir. Y hallando al niño muerto, le tocó el pecho y dijo: Yo te mando, niño, que no mueras, sino que vivas, que te quedes con tu madre. Y enseguida el niño abrió los ojos y sonrió. Y Jesús dijo a la mujer: Tómalo y dale leche y acuérdate de mí. Y viendo esto, la gente se llenó de admiración y decía: En verdad, ese niño es un Dios o un ángel de Dios, porque toda palabra suya se convierte en un hecho. Y Jesús se fue a jugar con los demás niños. Capítulo 18. Resurrección de un hombre. Algún tiempo más tarde, habiéndose congregado un gran gentío en una casa que se construía, Jesús se levantó y acudió al lugar, y viendo a un hombre que yacía sin vida, le tomó la mano y dijo: Levántate, hombre, y continúa laborando en tu obra, pues yo te lo ordeno. Y el hombre se levantó y lo adoró. Viendo lo cual quedó la gente admirada y decía: Este niño viene del cielo porque ha salvado almas de la muerte y las salvará durante toda su vida. Capítulo 19 y último. Jesús en medio de los doctores. Cuando tuvo la edad de 12 años, sus padres, siguiendo la costumbre, fueron a Jerusalén por las fiestas de Pascua con otros compañeros de viaje, y después de las fiestas regresaron a su morada. Y mientras ellos volvían, el niño Jesús quedó en Jerusalén, y sus padres pensaron que estaba entre sus compañeros de viaje. Mas, tras una jornada de camino, buscaron entre sus deudos, y no hallándolo, se afligieron y tornaron a la ciudad para buscarlo. Y 3 días después lo hallaron en el templo sentado entre los doctores, escuchándolos e interrogándolos. Y todos estaban atentos y sorprendidos de que un niño redujese al silencio, es decir, que los dejara callados, a los ancianos del templo y a los doctores del pueblo, explicando los puntos principales de la ley y las parábolas de los profetas. Y su madre María, aproximándose, le dijo: ¿Por qué nos has hecho esto, hijo mío? He aquí que estábamos afligidos y que te buscábamos, pero Jesús les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que es preciso que yo atienda las cosas que afectan a mi Padre? Y los escribas y los fariseos dijéronle a María: ¿Tú eres la madre de este niño? Ella respondió: Lo soy. Y ellos dijeron: Feliz entre las mujeres, porque Dios ha bendecido el fruto de tus entrañas. Nunca hemos visto ni oído tanta gloria, tanta virtud, tanta sabiduría. Bueno, aquí esta parte del Evangelio, capítulo 19, está inspirado en el Evangelio canónico de cuando Jesús se pierde a la vista de sus padres y lo encuentran en el templo. Y también tiene una frase del Evangelio canónico cuando la prima de la Virgen María, Santa Isabel, le dice: bendito el fruto de tu vientre. Y termina así el capítulo 19. Y Jesús, levantándose,
siguió a su madre y estaba sometido a su familia, y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí este evangelio apócrifo de la infancia de Cristo. Sin embargo, quiero completar esta lectura con otro fragmento u otros fragmentos que se han encontrado de este Evangelio de Santo Tomás, que se conoce como Evangelio de Santo Tomás en su versión latina. ¿A qué me refiero? A que estos evangelios apócrifos, pues alguien lo escribió y después se hicieron copias en siriaco, a lo mejor en hebreo, en otros más, pero también se hizo una copia en latín y por lo tanto se le llama Evangelio de Santo Tomás latino. Y estos son los 3 primeros capítulos del Evangelio de Santo Tomás latino. 1. De cómo María y José huyeron a Egipto con él. Habiéndose levantado una gran agitación, porque Herodes estaba haciendo pesquisas para encontrar a nuestro Señor Jesucristo y quitarle la vida, dijo un ángel a José: toma a María con su hijo y date a la huida camino de Egipto, lejos de esos que quieren matarle. Tenía Jesús 2 años cuando entró en Egipto. Este dato de la edad no aparece en los evangelios canónicos. Una vez iba caminando por un sembrado y alargando su mano, cogió algunas espigas, después las puso al fuego, las trituró y empezó a comerlas. Al entrar en Egipto, se hospedaron en casa de una viuda y allí permanecieron durante 1 año entero. Jesús cumplió sus 3 años, y viendo jugar a los demás niños, se puso él a hacer lo propio en su compañía. Cogió un pez disecado, lo echó en una jofaina y le mandó que empezara a colear, es decir, que reviviera. Y él empezó a colear. Jesús se dirigió otra vez al pez en estos términos: anda, arroja la sal y échate al agua. Todo lo cual sucedió puntualmente. Entonces, algunos vecinos que lo habían visto fueron a contárselo a la mujer en cuya casa se hospedaba su madre, María, y ella, al enterarse, los arrojó inmediatamente de su casa. María entonces también tenía mal carácter ante estas personas y los corre de la casa. ¿Por qué le pide Jesús a este pez que empiece a moverse primero, pero después que eche la sal? Porque en Egipto los peces los secaban con sal. Como no había refrigeradores en aquel tiempo, para que la comida durara mucho tiempo, a los pescados los salaban y de esta manera podían guardarlos durante un tiempo y así se los podían comer después. Así que Jesús le dice: echa toda la sal para que puedas revivir con un pescado verdadero. Capítulo 2 de los 3 que son de este Evangelio latino. Capítulo 2. De cómo un maestro le mandó fuera de la ciudad. Iba una vez Jesús paseando con María, su madre, por el foro de la ciudad, cuando vio a un maestro que estaba dando clases a unos cuantos alumnos. Y hete aquí que unos gorriones que reñían entre sí vinieron a caer por la pared en el seno de aquel profesor que daba clases a los chicos. Jesús, al verlo, dio muestras de alegría y se paró. El preceptor, que notó las muestras de contento que daba Jesús, montó en cólera y dijo a sus alumnos: id y traédmelo acá. Hecho lo cual, tomó a Jesús de la oreja y le dijo: ¿qué es lo que has visto para echarte a reír? Es decir, ¿por qué te estás burlando de mí? ¿Porque cayeron los pajaritos encima de mí? Él respondió: mira, tenía esta mano llena de trigo, se la enseñé y desparramé el grano. Ellos, al ver que éste estaba en peligro de ser apropiado por los otros, lo quitaron de en medio. Esta ha sido la causa de la riña. Es decir, Jesús dice por qué se empezaron a pelear los pajaritos y por qué se estaba riendo. Jesús no se marchó de ahí hasta que no se cumplió lo que dijo. Entonces el maestro se puso a echarlo fuera de la ciudad juntamente con su madre. Aquí nuevamente vemos episodios de cólera del maestro, de una persona, de la otra.
Y finalmente, capítulo 3, de cómo Jesús fue expulsado de Egipto. Un ángel del Señor salió al encuentro de María y le dijo: «Toma al niño y vuélvete de nuevo a la tierra de los judíos, pues han muerto ya los que iban tras de su vida». Levantóse pues María y juntamente con Jesús se puso en camino de Nazaret, ciudad que está emplazada entre las propiedades de su padre. José salió de Egipto, muerto ya Herodes, y llevó al niño al desierto hasta que se hiciese calma en Jerusalén, de parte de aquellos que buscaban la vida del niño. Y dio gracias a Dios por haberle dado entendimiento y por haber encontrado gracia ante el Señor Dios. Amén. De esta manera concluye el Evangelio latino y, como puedes ver, hay grandes diferencias con los evangelios canónicos. Por ejemplo, cuando se trata de que regrese ya José a, a tierra, digamos, a tierra judía, o también cuando va de tierra judía a Egipto, el ángel se dirige a él como autoridad, como padre de familia, y no a María. Hay otro evangelio sobre la infancia de Jesucristo, que es el evangelio árabe de la infancia. Pero este evangelio árabe de la infancia, fíjate bien, estoy llegando a esta parte final, tiene 60 capítulos. De tal manera que en otra ocasión, seguramente será en 2 o en 3 partes, compartiré contigo el Evangelio árabe de la infancia de Jesucristo y también te voy a compartir la historia de José el carpintero, en donde Jesús habla también de algunas cosas en particular. Por ahora dejamos hasta aquí compartirte los apócrifos de este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos, que está agotado lamentablemente, y que tú puedes conseguir fácilmente, Evangelios Apócrifos, tiene bastantes, muy interesantes, de la editorial Porrúa, de la colección Sepan Cuántos, que además es fácilmente, se puede conseguir fácilmente y además es muy económico. Si les gustó este video, recuerden que denle me gustó, por favor, para que más gente pueda verlo y también compártanlo con sus seres queridos. Que Dios les bendiga.